Muy buenas, un saludo a todas y a todos. Y de entrada, muchísimas gracias por la participación que permite la celebración de esta ya cuarta edición del Congreso Internacional INDOC. Encantado además de participar en el simposio alusivo relacionado con las ciencias sociales y en concreto agradeciendo la posibilidad de presentar la comunicación titulada Documentales, películas y conceptos, diseño y desarrollo de recursos de aprendizaje sobre sociología de la desviación. Soy Federico Pozo Cuevas, del Departamento de Sociología de la Universidad de Sevilla, y lo que pretendemos contar, o lo que quiero contaros, tiene que ver con una iniciativa docente más amplia que tiene que ver con el diseño de recursos de aprendizaje sobre sociología de la desviación en los estudios de grado de criminología. Concretamente, se basa en mi propia experiencia impartiendo asignaturas que con distintos nombres se centran en esto que comentaba, en la sociología de la desviación. Todos ellos se basan en el visionado y posterior análisis, reflexión en clase e interpretación de películas o documentales. Y pretenden la comprensión y, si cabe, el manejo de conceptos básicos de sociología. La asignatura tiene un componente inicial, un objetivo primero de introducir conceptos sociológicos básicos, basándonos en la elección de determinados, como he dicho, películas y documentales, acompañadas de o reforzadas por ese visionado, recursos bibliográficos o webgráficos que se encuentran a disposición del alumnado, que se insiste que consulten para propiciar una asimilación de los conceptos que vaya, si cabe, un paso más allá de los recursos. La comunicación lo que pretende es presentar cuáles son esos cuatro recursos en torno a los cuales se trabaja. Dos son películas, incluso películas, una de ellas o la primera de ellas que está en pantalla, podemos considerarla un clásico del cine. Se trata del Pequeño Salvaje o el Niño Salvaje en su título original en francés, una peli de Truffaut que, como muchos conocéis, se hace eco de la historia de Víctor de Aveyron, encontrado en los bosques cercanos a Toulouse a finales del siglo XVIII, y de la experiencia que el profesor Jean Itard, que en la película interpreta el propio director Truffaut, tiene, ¿no? Los recursos con los que trabajamos los conceptos ligados a socialización, asimilación de la cultura e incluso construcción de la identidad a partir de la propia asimilación de un nombre por parte del niño, son la propia película. Los enlaces formarán parte de la ponencia escrita. El enlace a la película, un vídeo resumen muy interesante que llama la atención sobre los aspectos más educacionales, bien es verdad que más educacionales, de la socialización, y un blog bastante interesante de la Universidad de Huelva, que permite un análisis e interpretación de esta historia y que se aproxima a otras historias similares, desde luego no narradas cinematográficamente, como lo hizo, como lo hace la película, de niños salvajes, niños o infantes que se han criado en un entorno aparentemente asocial o con ausencia de otros seres humanos y por tanto también de comunicación y de afectos. La actividad se completa y este listado de preguntas, que aquí solo pretende mostrarse o hacerse visual, estará presente en la comunicación, en el texto completo, con una serie de preguntas para la interpretación y la reflexión, que van buscando eso, garantizar que el alumnado reflexiona en torno a los conceptos que esta película ilustra también, fundamentalmente, ya he dicho, el de socialización, y a la vez fomentar el debate a partir de el hecho que la experiencia avala de que las respuestas no son
ni mucho menos coincidentes en muchas ocasiones. La segunda historia, la segunda película es la del Señor de las Moscas. Esta sí, una historia de ficción basada en una novela del premio Nobel británico William Golding y que cuenta la historia tan interesante, además de por estar protagonizada por niños, de la llegada a una isla aparentemente desierta o finalmente desierta de un grupo de niños que tienen un accidente o a partir de un accidente de aviación. La historia es el detonante de cómo se configura en torno a ese hecho una sociedad o una comunidad y cómo esa comunidad se desorganiza. Por eso es tan interesante para ilustrar el concepto de desorganización social y con ello de conflicto y finalmente también de violencia, ¿no? Los recursos de aprendizaje en los que basamos el recorrido en clase dirigido al alumnado son la propia película. Nunca nos atrevemos a sugerir la lectura de la novela porque bueno, es un propósito llevado sin duda conducible al fracaso, pero sí la audición de un podcast, en este caso de un programa que muchos conoceremos, Un libro, una hora, de la cadena SER, que resume la novela, la extracta y propicia, porque proporciona claves interpretativas de la historia, una reflexión sobre la obra. Un video resumen de la historia también forma parte del material que se pone a disposición del alumnado. Y luego, en el caso del Señor de las Moscas, se cuenta con, aquí ofrezco una lista de sitios web donde se proporcionan reflexiones e interpretaciones, muchas de ellas incluso sociológicas, otras más filosóficas o incluso sociohistóricas de la historia. En el caso del Señor de las Moscas y por la potencia que tiene la historia para explicar un concepto clave en sociología de la desviación y en criminología como es el de desorganización social, se proporcionan dos listados de preguntas que figurarán, como ya he dicho, en la publicación o en el texto completo. Una tercera experiencia de aprendizaje gira en torno a un documental, el de Narcocultura, que se propone el visionado y que es verdad que por la complejidad, no de lo que y de cómo se cuenta en el documental, sino del propio concepto de narcocultura, se acompaña en esta ocasión o se convierte en recurso de reflexión y de aprendizaje en torno a este concepto de dos artículos que aparecen aquí, uno de América Tonantzin sobre la investigación acerca de narcocultura en México y otra de Didier Correa sobre la narcocultura como objeto de estudio más centrado en el caso de Colombia. Es verdad que en sociología de la desviación ocupa un lugar importante, tanto como concepto base, como concepto que alimenta explicaciones de la conducta desviada y delictiva, el de su cultura, y la noción de narcocultura suele suscitar mucho impacto en el alumnado precisamente porque logran trasladar un concepto que o una explicación, la subcultural de la delincuencia, que en su origen estuvo vinculado al escenario norteamericano de los años 50, a un contexto muy actual y sobre todo con unos referentes que salen más allá de lo delictivo muy claro, ¿no? Finalmente, el último de los cuatro recursos de aprendizaje está construido en torno a la noción de la función social del castigo, o si se quiere mejor, de las prohibiciones, y se ilustra con el caso de la ley seca, y particularmente a partir del visionado de un documental producido y disponible en la red desde el canal Historia, que lleva por título La ley seca, bebedores, contrabandistas y sufragistas, que cuenta muy bien el origen, los antecedentes y sobre todo el desarrollo y consecuencias
de esta prohibición, en torno a la cual existe una reciente publicación muy recomendable. Lo que pasa es que, como pasaba también con la novela del Señor de las Moscas, el plantear su lectura excede de cualquier tipo de viabilidad en el alumnado actual, que es verdad que tiene poco tiempo para dedicarse a la lectura, y más si son libros amplios como este, pero igualmente es interesante porque la sinopsis sí sirve para facilitar al alumnado algún tipo de recursos que, más allá del documental, le permita plantear respuestas a las preguntas que para su interpretación y reflexión se le proponen, y que, como he dicho antes y me repito, lo siento si es así, formarán parte del texto completo. Se trata, lo sé, en este congreso de avanzar una serie de planteamientos y de suscitar las preguntas o el debate de aquellas personas que se interesen por esta cuestión, como adelanto de lo que luego será el desarrollo de la ponencia completa. Quiero agradecer de nuevo a la organización y a todos vosotros y a todas vosotras la atención y la posibilidad de hablar de nuestro trabajo. Un saludo muy cordial y hasta la próxima. Un saludo.